¿Has llegado a ese punto donde sientes que ya no puedes más? Donde cada intento humano ha fracasado y tu corazón clama con urgencia por un milagro que solo Dios puede obrar? ¿Te has preguntado si el cielo aún escucha tu voz quebrantada en medio de la tormenta? Déjame decirte algo con autoridad espiritual. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que sanó a los enfermos, resucitó muertos y alimentó multitudes con apenas unos panes, ese mismo Dios está contigo en este momento. Hoy no estás aquí por casualidad. Has sido guiado por el Espíritu Santo para encontrarte con una oración que no es común, que no es superficial, sino una oración de fuego, de clamor, de fe desesperada y de respuesta divina. Bienvenido a Salmos de Fe, el lugar donde cada amanecer se transforma en altar, donde cada suspiro puede convertirse en milagro. Hoy nos aferramos a la promesa de Mateo capítulo 19, versículo 26, donde Jesús dijo: «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible». Sí, todo. Tu sanidad, tu provisión, tu reconciliación, tu liberación, tu oportunidad inesperada, tu puerta abierta, nada está fuera del alcance del poder de nuestro Dios. Mientras escuchas esta oración, te invito a activar tu fe con un acto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios estas palabras como bandera de esperanza: «Creo en el milagro de Dios». Esa será tu declaración en medio del valle, tu grito espiritual que abrirá los cielos, porque cuando tú oras, el cielo responde, cuando tú clamas, Dios actúa, y hoy es día de milagro. Amado Padre Celestial, al comenzar este día, antes de que el sol se levante por completo, antes de que los afanes del mundo quieran dominar mis pensamientos, me detengo delante de tu presencia. Estoy aquí, Señor, rendido completamente, reconociendo que he llegado al final de mis fuerzas y que lo que enfrento hoy está más allá de mi control, más allá de mis recursos, más allá de cualquier solución humana. Hoy no te busco solo como el Dios de consuelo, sino como el Dios de milagros. Hoy vengo a ti, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, que a pesar de los años de sufrimiento, creyó que con solo tocar el borde de tu manto, algo sobrenatural sucedería. Hoy yo también extiendo mi mano, mi oración, mi esperanza, para tocarte. Padre, sé que no soy digno, sé que muchas veces he dudado, me he cansado, incluso he pensado en rendirme, pero aún así, aquí estoy, clamando a ti, porque no hay otro lugar donde pueda ir. No hay otra fuente, no hay otro nombre en el que confíe más que en el tuyo. Tú conoces esta situación imposible, tú conoces cada detalle, tú conoces cada lágrima que he derramado en secreto, cada noche de insomnio, cada pensamiento de angustia. Señor, tú sabes que no pido por vanidad ni por capricho, sino porque necesito ver tu gloria manifestada. Necesito ver tu mano moverse. Tu palabra dice que lo imposible para el hombre es posible para ti. No me apoyes en mi lógica, no me dejes vivir limitado por lo que mis ojos ven. Abre mis ojos espirituales, Señor, para ver tu propósito detrás de esta prueba. Pero más aún, abre los cielos hoy y envía ese milagro que he esperado por tanto tiempo. Señor, hay personas escuchando esta oración que también están clamando por un milagro urgente. Familias que enfrentan deudas impagables, madres que lloran por sus hijos perdidos, hombres que luchan contra enfermedades devastadoras, corazones rotos por traiciones, por diagnósticos médicos, por desesperanza. A cada uno, mi Dios, abrázalos con tu misericordia y extiende sobre ellos tu mano poderosa. Porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Tú sigues obrando, sigues sanando, sigues restaurando, sigues sorprendiendo. Y hoy, Señor, te pido que me sorprendas. No por emoción, no por espectáculo, sino porque mi corazón necesita verte actuar. Tú conoces el milagro que te pido.
Puede ser un documento que no llega, una llamada que no se da, una cuenta que no puedo pagar, un conflicto que no sé cómo resolver, una enfermedad que me consume. Pero tú puedes, Señor. Tú puedes cambiarlo todo en un instante. Mientras oro, decido creer, aunque todo a mi alrededor me grite que no hay esperanza. Decido confiar, aunque mis ojos no vean aún el milagro. Porque sé que mientras oro, tú te estás moviendo, porque sé que cuando clamo los cielos se abren. Padre, aumenta mi fe. No permitas que las voces del temor apaguen mi esperanza. No permitas que el enemigo me robe la certeza de que tú estás conmigo. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿a quién temeré? Mi corazón te necesita. Mi alma tiene sed de ti. No quiero solo la respuesta, quiero tu presencia. No quiero solo el milagro, quiero la comunión contigo. Porque si tú estás conmigo, tengo todo lo que necesito. Señor, en este instante de recogimiento, mientras el mundo afuera se agita con su ruido y su prisa, yo elijo detenerme en tu presencia, porque sé que los verdaderos milagros no nacen del ruido, sino del silencio reverente de un alma que se postra ante ti. Aquí estoy, mi Dios, en lo secreto, como tú mandaste, orando con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que me duele. Hoy no vengo a exigir, vengo a suplicar. Hoy no te vengo a cuestionar, vengo a confiar. No entiendo por qué permitiste esta situación, pero sí creo que tú tienes poder para revertirla. Señor, obra un milagro que testifique de tu gloria, no por mi mérito, sino por tu gracia. Porque solo tú puedes hacer que lo quebrado sea restaurado, que lo perdido sea hallado, que lo muerto reviva. Tú eres el Dios de lo inesperado, el Dios que cambia la historia en un suspiro, y yo sé que puedes hacerlo hoy, aquí, ahora, mientras mi alma se derrama ante ti. Padre, hay momentos en los que ya no sé cómo orar, en los que solo salen lágrimas, en los que las palabras sobran y el alma gime con un lenguaje que solo tú puedes interpretar. En esos momentos, Señor, tú me has sostenido. Y sé que hoy lo seguirás haciendo. No permitas que mi fe se desgaste por el paso del tiempo. No permitas que los no que he escuchado hasta ahora apaguen la esperanza del sí que tú puedes pronunciar en cualquier instante. Porque para ti no hay relojes. Para ti no hay demora. Tú actúas en el tiempo perfecto y aunque yo desespere, tú nunca llegas tarde. Enséñame, Señor, a esperar, a confiar en medio de la incertidumbre, a no soltar tu mano aunque me tiemblen las rodillas. Enséñame a creer con la fe de Abraham, que esperó contra esperanza, con la fe de Moisés, que se mantuvo firme viendo al invisible, con la fe de la mujer cananea, que no se rindió hasta ver a su hija libre. Y mientras espero, Señor, fortalece mi espíritu. Hazme sensible a tu voz. Permíteme ver lo que estás haciendo detrás del telón, porque sé que tú estás orando incluso cuando yo no lo veo, porque sé que los milagros también se preparan en el silencio, en lo oculto, en lo que mis ojos aún no alcanzan a entender. Gracias, Señor, porque a pesar de mis luchas, no me has soltado. Gracias porque aunque me sienta débil, tu fuerza se perfecciona en mí. Gracias porque me amas no por lo que hago, sino por quien soy. Tu hijo, tu hija, tu creación amada. Y si tú me amas, si tú me llamaste por mi nombre, si tú me formaste desde el vientre, entonces también has visto esta necesidad, también has escuchado esta súplica, también has planeado el momento exacto para obrar. Hoy, con toda humildad, te entrego cada detalle de mi petición. Te entrego el diagnóstico que me dieron, te entrego el conflicto familiar, te entrego la deuda que me ahoga, te entrego la soledad que me entristece, te entrego el miedo que me paraliza y te entrego, sobre todo, mi fe, mi esperanza, mi corazón.
Haz lo que solo tú puedes hacer, Señor. Muévete con poder. Responde como solo tú sabes responder. Que cuando el milagro llegue, todos sepan que no fui yo, que no fue suerte, que no fue coincidencia, sino que fue tu mano, tu poder, tu gloria. Padre Santo, me rindo ante ti, no como alguien derrotado, sino como alguien que sabe que la verdadera victoria comienza cuando se suelta el control y se entrega el corazón. Me presento ante ti con mis temores, pero también con mi fe, porque aunque tiemble, no dejo de creer, porque aunque dude, sigo buscándote. Porque aunque mi alma se sienta cansada, mi espíritu sabe que tú eres mi fuente inagotable de poder. Hoy te pido que obres con urgencia, no porque tú necesites presión, sino porque mi necesidad ya no puede esperar. Tú ves mi clamor, tú sabes que este milagro no es un lujo, sino una urgencia espiritual, emocional y física. Tú conoces los límites a los que he llegado. Y yo sé que cuando todo parece terminar, tú apenas estás comenzando. Obra, Señor, en lo profundo de mi situación. Entra donde nadie más puede entrar. Transforma lo que los médicos dijeron que no tenía remedio. Cambia lo que las estadísticas dicen que no tiene solución. Haz que el diagnóstico se revierta, que la puerta cerrada se abra, que la relación rota se restaure, que lo imposible sea hecho posible por el poder de tu nombre. Y mientras tú trabajas, enséñame a permanecer, a no correr, a no desviar mi mirada, a no desesperar. Enséñame a confiar en tu calendario, porque aunque mi reloj me grite que ya es tarde, el reloj del cielo nunca falla. Tú no actúas fuera de tiempo. Tú actúas en el tiempo perfecto, y hoy decido alinearme con tu voluntad. Padre, si este proceso tiene un propósito mayor, revélamelo. Si esta prueba está forjando en mí algo eterno, fortaléceme. Pero si ha llegado el momento de que tu gloria se manifieste con poder, entonces, Señor, hazlo, no por mí, sino por ti. No para que mi nombre sea exaltado, sino para que todos digan, esto lo hizo el Señor. Yo sé que tú escuchas, yo sé que tú no te desentiendes del dolor de tus hijos. Yo sé que tú has estado cerca incluso cuando no te he sentido, porque tú no eres un Dios lejano, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios en medio de este problema. Por eso hoy declaro que mi vida no está en manos del sistema, ni del banco, ni del médico, ni del juez, ni del jefe. Mi vida está en tus manos, y tus manos son manos de milagros, de misericordia, de cuidado perfecto. Te ruego, Padre, que traigas paz mientras espero, que pongas canción en medio de la noche, que me hagas descansar, aun antes de ver la respuesta. Porque la verdadera fe no espera el milagro para cantar, canta mientras lo espera. Señor, si tu respuesta es rápida, te alabaré, y si se demora, también te alabaré. Pero si tu respuesta es ahora, si tu milagro es para hoy, entonces abro mis brazos, mi alma y mi vida para recibirlo con gratitud, con asombro, con reverencia. Y cuando llegue, Señor, te prometo que no olvidaré, que no volveré a vivir como antes, que este milagro no será un final, sino un inicio, el comienzo de una nueva etapa de fe, de compromiso, de entrega. Amado Dios, mientras pronuncio esta oración, mi alma se llena de expectativa. No una expectativa humana basada en probabilidades, sino una esperanza espiritual anclada en tu fidelidad. Porque tú no mientes, tú no fallas, tú no abandonas. Tú eres el mismo que habló al paralítico en Cafarnaúm y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El mismo que habló a Lázaro en la tumba y le dijo, sal fuera. Habla, Señor, a mi situación muerta. Declara vida donde hay sequía. Pronuncia tu palabra creadora sobre mi necesidad, porque una sola palabra tuya puede cambiarlo todo. Una sola palabra tuya puede sanar, abrir, restaurar, multiplicar, liberar.
Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú estás obrando incluso ahora. No lo veo, pero lo creo. No lo toco aún, pero sé que viene en camino. Porque tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que tengo, fe. No fe ciega, sino fe dirigida a ti, el Dios viviente, el Dios poderoso, el Dios que no conoce imposibles. Padre, en este momento quiero levantar también la carga de mis hermanos que oran conmigo. Sé que no soy el único que necesita un milagro urgente. Sé que muchos están unidos en esta oración con lágrimas en sus ojos, con nudos en la garganta, con el alma desgastada. Señor, alcánzalos, obra en sus vidas también, derrama milagros sobre ellos como lluvia que refresca la tierra seca. Haz que esta oración sea como un canal de bendición, que mientras uno clama por sanidad, otro reciba provisión, que mientras uno ruega por su matrimonio, otro reciba libertad de una adicción, que mientras uno pide por sus hijos, otro reciba paz en su corazón. Tú no estás limitado a un milagro. Tú eres fuente inagotable. Tú puedes hacer múltiples milagros simultáneamente en distintas partes del mundo. No necesitas permisos, ni recursos humanos, ni tiempo prolongado. Solo necesitas un corazón dispuesto a creer. Y aquí están nuestros corazones, rendidos, abiertos, hambrientos de ti. Yo te alabo, Señor. No porque ya lo veas, sino porque sé que tú eres digno. Te doy gracias desde ya, porque mi fe no necesita esperar la evidencia para celebrar, porque ya estoy convencido de que algo se está moviendo, porque el cielo no ignora el clamor del justo, y porque esta oración no sube en vano. Tú la recoges, tú la usas, tú respondes, y cuando este milagro llegue, Señor, lo testificaré. Hablaré de lo que hiciste, no me quedaré en silencio, no lo veré como algo natural. Reconoceré que fue tu mano, tu gracia, tu intervención, que fue porque tú decidiste actuar y lo hiciste a tu manera, en tu tiempo, con tu poder. Y si alguien pregunta cómo sucedió, les diré, fue Jesús, fue el Dios de lo imposible, fue el que hace nuevas todas las cosas. Señor amado, mientras estas palabras suben como incienso hacia tu trono, puedo sentir cómo la atmósfera espiritual se transforma. No es emoción humana, es tu Espíritu Santo obrando, es tu presencia dulce que consuela, que ministra, que confirma que no estamos solos. Gracias, Padre, porque incluso antes de que la respuesta llegue, tú ya estás haciendo algo en mi interior. Estás sanando mis dudas, estás limpiando mi corazón, estás devolviéndome el gozo que había perdido, porque el milagro más grande no es solo lo que cambia por fuera, sino lo que tú transformas por dentro. Señor, tú sabes que muchas veces mi clamor ha sido interrumpido por el cansancio. He sentido que oro y nada pasa, que he dudado si vale la pena seguir creyendo, pero hoy me doy cuenta que cada oración fue una semilla, cada lágrima fue una siembra en lo invisible, y tú eres el Señor de la cosecha. Tú recogerás todo lo sembrado en fe, en obediencia, en quebranto. Hoy no me muevo por lo que siento, sino por lo que sé. Y yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú estás obrando aunque no lo perciba. Así como el profeta Elías oró, y no vio nada al principio, pero siguió orando hasta que apareció la pequeña nube que anunciaba lluvia. Así yo también seguiré orando hasta ver la señal de tu favor. Y cuando esa nube aparezca en mi vida, cuando esa llamada llegue, cuando esa persona se acerque, cuando ese resultado cambie, cuando esa puerta se abra, sabré que fuiste tú, Señor, que tú estuviste trabajando todo el tiempo, que no me habías olvidado, que tu silencio no era indiferencia, sino preparación. Hoy también te pido por mi mente, porque la espera puede traer confusión, ansiedad, pensamientos negativos. Líbrame de todo dardo del enemigo,
Cúbreme con tu verdad, que cada vez que el miedo quiera susurrar mentiras, yo recuerde tus promesas, que cada vez que mi carne quiera rendirse, tu espíritu me impulse a seguir. Hazme firme, Señor. Hazme como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, que no se seca, que no se mueve por las circunstancias. Así quiero ser, firme en ti, enraizado en tu palabra, fortalecido en tu amor. Y si en medio de esta necesidad urgente tú también estás formando carácter en mí, paciencia, mansedumbre, dependencia, entonces haz tu obra completa, que no solo reciba el milagro, sino que sea transformado por el proceso. Gracias, mi Dios, porque tú eres tan sabio que no solo respondes, sino que edificas, no solo das, sino que moldea, no solo bendices, sino que santificas. Y eso es lo que más anhelo, parecerme más a ti, reflejar tu gloria, vivir alineado a tu propósito. Padre de misericordia, no hay oscuridad tan densa que impida el paso de tu luz. No hay carga tan pesada que tú no puedas levantar. No hay herida tan profunda que tú no puedas sanar. Por eso me aferro a ti con todo lo que soy, porque tú no eres una esperanza más, tú eres la única esperanza verdadera. En este tiempo de oración, algo se está rompiendo en lo espiritual. Las cadenas de incredulidad, de resignación, de miedo, están cayendo, porque donde está tu espíritu, allí hay libertad. Y yo me declaro libre ahora, libre para creer, libre para soñar, libre para esperar lo mejor de tu parte. Señor, ¿cómo no confiar en ti si tú conoces el fin desde el principio? Tú ya has visto lo que yo aún no alcanzo a imaginar. Tú ya has preparado respuestas que superan mis oraciones. Tú ya has alineado encuentros divinos, provisión inesperada, soluciones perfectas. Así como el pueblo de Israel no podía ver el mar dividido hasta que dieron el paso de fe, así yo también decido avanzar, aunque el camino parezca cerrado. Porque tú abres caminos en el mar, porque tú provees donde no hay, porque tú eres el hacedor de maravillas. Y si has permitido esta situación en mi vida, es porque hay algo mayor que quieres mostrarme. No me estás castigando, me estás formando. No me estás destruyendo, me estás preparando. Y aunque me duela, lo acepto, porque confío en ti. Dame visión espiritual para ver más allá del presente. Ayúdame a entender que tú no solo miras el hoy, sino también el mañana y la eternidad. Tú no me das lo que quiero, me das lo que necesito. Y aunque yo pida un milagro urgente, tú sabes la forma y el momento perfectos para actuar. Te entrego cada pensamiento que quiere sabotear mi fe. Te entrego cada palabra negativa que me dijeron. Te entrego cada experiencia pasada que me hizo desconfiar. Señor, renueva mi mente, sana mi historia y lléname de tu verdad. Tu palabra es mi ancla, tus promesas son mi escudo, tu fidelidad es mi refugio. Y mientras espero mi milagro, me sumerjo en tu presencia, porque en ella encuentro paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que no depende de circunstancias. Paz que solo tú puedes dar. No estoy solo, no estoy desamparado, no estoy olvidado. Estoy sostenido por tus manos eternas. Estoy cubierto por tu gracia. Estoy rodeado por tu favor. Y sé que pronto llegará la respuesta. No porque yo lo merezca, sino porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres amor. Y tu amor no falla. Padre eterno, hoy me postro espiritualmente ante ti, no con la actitud del que reclama, sino con el espíritu del que se rinde. Me rindo a tu voluntad, me entrego a tus planes, y aunque lo que vivo hoy me supere, aunque parezca que todo conspira en contra, mi confianza no se apoya en las circunstancias, sino en tu soberanía. Tú eres el Dios de Abraham,
que proveyó carneros donde no había más que monte, el Dios de Elías, que envió cuervos con alimento y fuego del cielo para confirmar su palabra, el Dios de Esther, que cambió edictos de muerte por salvación. Ese eres tú, y a ti clamo hoy. Haz un milagro, Señor, no uno cualquiera. Haz un milagro que glorifique tu nombre, un milagro que provoque asombro, que despierte fe, que marque un antes y un después en mi vida y en la de quienes me rodean. No quiero simplemente salir del problema. Quiero verte obrar con poder. Quiero que seas tú el protagonista de esta historia. Hoy oro no solo por mí, sino por todos los que están desesperados por un toque tuyo. Hay quienes están llorando ahora mismo, escuchando esta oración, deseando que tú intervengas. Padre, acércate a ellos. Que tu presencia sea tan real como el aire que respiramos. Que sientan tu abrazo, tu ternura, tu consuelo. Y si alguno ha perdido la fe, devuélvesela. Si alguien ya no puede orar, intercede tú por él. Si alguno ya no tiene fuerzas, levántalo. Porque tú no necesitas grandes discursos, tú solo necesitas un corazón quebrantado. Tú no desprecias al que viene a ti con sinceridad. Tú no rechazas al que se arrepiente, al que se humilla, al que clama desde lo profundo. Señor, hoy somos ese pueblo que clama, esa alma que suplica, ese hijo que no quiere más excusas, sino respuestas divinas. Ven, Señor, desciende como lo hiciste en el monte Sinaí, manifiesta tu gloria como lo hiciste en el templo de Salomón. Abre los cielos como lo hiciste en el bautismo de Jesús. Trae algo nuevo, trae algo eterno, trae algo que marque nuestras vidas para siempre. Y mientras tú vienes, Señor, mientras tú actúas, yo te alabaré, cantaré aún con lágrimas, adoraré aún sin fuerzas, porque tú eres digno, tú eres bueno, tú eres mi todo. Señor mío y Dios mío, tú que formaste los cielos con tu palabra y sostenías el universo antes que existiera el tiempo, tú que estás por encima de todo lo creado, tú que ves cada rincón de mi corazón, escucha hoy este clamor que nace no solo de una necesidad, sino de una absoluta dependencia de ti. Porque si tú no haces el milagro, nadie más podrá hacerlo. Si tú no intervienes, todo se desmorona. Pero si tú hablas, si tú tocas, si tú miras, todo cambia. Hoy no busco un milagro por emoción. Lo busco porque lo necesito con urgencia, con sinceridad, con desesperación santa. He probado muchas cosas, Señor. He intentado soluciones humanas. He buscado ayuda. He hecho lo que estaba en mis manos. Pero he llegado al punto en que reconozco que ya no es mi fuerza la que puede salvarme, es la tuya. Ya no es mi sabiduría la que puede resolverlo, es tu infinita sabiduría la que necesito. Toma esta carga, Padre, llévala tú. Toma este asunto que me roba el sueño, que me hace llorar en silencio, que agota mis emociones. Tómalo y transfórmalo. Respóndeme con tu poder, respóndeme con tu misericordia, respóndeme como lo hiciste con tantos que clamaron en la palabra. Así como el ciego gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y tú te detuviste, detente hoy por mí. Escucha este grito silencioso, este clamor de fe que sube desde lo profundo de mi alma, y si hay algo en mí que impide tu obrar, revélamelo. Si hay orgullo, perdóname. Si hay incredulidad, sáname. Si hay pecado, límpiame. No quiero ser obstáculo para tu mover. Quiero ser tierra fértil para tu promesa. Quiero estar listo, preparado, alineado a tu voluntad. Padre, también te doy gracias. Sí, gracias. Porque aunque aún no veo la respuesta, tú me estás acompañando. Porque aunque el milagro no ha llegado aún, tú no me has dejado. Y eso, por sí solo, ya es un milagro. Que tú, el Dios de la gloria, camines conmigo en el valle de sombra. Eso es amor verdadero. Gracias por sostenerme. Gracias por hablarme a través de esta oración. Gracias por llenar mi espíritu con nueva esperanza. Gracias porque tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Me levanto con nueva fe, con nueva fuerza, con la certeza de que mi oración no ha sido ignorada, que ya está sobrando, que el milagro está en camino, que esta historia tendrá un final glorioso para tu gloria. Señor Jesús, tú dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy vengo a ti, con el corazón rendido, con la carga que ya no puedo llevar, con la urgencia que solo tú puedes atender. No busco fórmulas, no busco caminos alternos, busco tu intervención sobrenatural. Cada día que pasa sin respuesta es una batalla interior. Cada minuto en espera es un ejercicio de fe. Pero en medio de este proceso, tú no me abandonas. Tú estás enseñándome a depender solo de ti. Me estás enseñando a confiar cuando no entiendo, a caminar cuando no veo, a seguir orando cuando todo me dice que me rinda. Gracias por enseñarme a no buscar el milagro como fin, sino como camino hacia una relación más profunda contigo. Porque el verdadero tesoro no es el milagro, eres tú. El verdadero regalo no es la solución, es tu presencia. Pero aún así, Señor, tú sabes que tengo necesidad. Tú sabes que esta situación requiere respuesta. Por eso oro con insistencia. Por eso clamo como la viuda ante el juez injusto. No me cansaré de orar. No dejaré de tocar. No callaré mi voz. Porque sé que tú, siendo justo, bondadoso y fiel, atenderás a mi oración. Hoy declaro en fe que tú estás abriendo caminos donde no los hay, que estás enviando provisión, que estás sanando corazones, que estás liberando mentes, que estás restaurando familias, que estás haciendo nuevas todas las cosas. Padre, si con esta oración puedo ser canal de bendición para alguien más, úsala. Que el que escuche estas palabras reciba consuelo, que el que estaba a punto de rendirse se fortalezca, que el que ya no quería creer vuelva a confiar, y que todos juntos podamos decir, este fue el día en que Dios se glorificó. Renueva nuestras fuerzas como las del águila. Danos alas para volar por encima de la tormenta. Danos fe para caminar sobre el agua. Danos paz para dormir en medio del viento. Porque si tú estás en nuestra barca, no hay nada que temer. Que esta mañana no sea una más. Que sea un punto de inflexión, un despertar espiritual, un amanecer de fe renovada. Porque cuando tú hablas, todo cambia. Cuando tú actúas, todo se ordena. Y cuando tú decides obrar, ningún poder puede impedirlo. Tú eres el Dios de lo imposible, y hoy lo creo con todo mi ser. Dios eterno, llegamos al final de esta oración prolongada, pero no al final de tu obra, porque tú no terminas cuando decimos amén. Tú apenas comienzas a desplegar tu poder cuando una oración sincera toca el cielo. En este momento, cierro mis ojos y visualizo ese milagro en tus manos, ya no en las mías, ya no en la de otros, sino en las tuyas, donde todo es posible, donde nada se escapa, donde todo está bajo control. Te lo entrego con confianza, te lo entrego con gratitud. Ya no me angustiaré como antes, porque sé que tú ya estás actuando. Gracias, Señor, por enseñarme en esta jornada que el milagro no solo se espera, sino que también se honra, que se cultiva con oración, que se riega con lágrimas, que se alimenta con fe. Gracias por recordarme que cada minuto que pareció un retraso, en realidad era parte de tu diseño perfecto. Hoy elijo descansar. Sí, descansar en ti, aunque el milagro aún no se vea con mis ojos naturales, porque en mi espíritu ya lo celebro, porque en lo profundo de mi alma ya escucho el eco de tu respuesta, porque algo se ha movido, algo se ha quebrado, algo ha descendido del cielo a la tierra. Gracias, Señor, porque tú respondes al clamor sincero. Gracias por tu presencia palpable en esta oración.
Gracias por fortalecer mi alma cuando estaba débil, por renovar mi esperanza cuando estaba apagada, por recordarme que nunca es tarde para ti. Te alabo, Señor, con todo lo que soy. Te doy gloria, te doy honor, te doy mis palabras, mis pensamientos, mis pasos de hoy. Porque si tú estás conmigo, el milagro ya tiene nombre, victoria. Ahora salgo a vivir este día con la certeza de que tú ya estás obrando, no en un futuro lejano, no solo en lo eterno, sino también aquí, en lo cotidiano, en lo inmediato. Porque tú eres un Dios de milagros presentes, no solo de historias pasadas. Y así como abriste mares, hoy abrirás caminos. Así como sanaste cuerpos, hoy sanarás corazones. Así como multiplicaste panes, hoy multiplicarás mis recursos. Así como liberaste a los cautivos, hoy romperás cadenas. Todo esto lo declaro, lo oro y lo recibo, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de los milagros, el Rey de Reyes. Amén. Amada alma que busca a Dios al amanecer, hay algo profundamente poderoso en los primeros momentos del día. La madrugada tiene un significado espiritual especial. Es el momento en que el alma está más sensible, cuando el ruido de la vida aún no ha invadido el corazón y donde la voz de Dios puede ser oída con mayor claridad. Por eso, comenzar el día con oración no es una simple rutina devocional, es una estrategia espiritual, un acto de guerra celestial, una siembra que da fruto en lo invisible antes de manifestarse en lo natural. Jesús mismo lo hizo. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios, perfecto en santidad, necesitaba comenzar su día en oración, ¿cuánto más nosotros? Cuando te levantas a orar, no solo estás buscando fuerza para soportar el día, estás alineando tu jornada al propósito de Dios. Estás invitando al Espíritu Santo a caminar contigo. Estás declarando que ese día no te pertenece, sino que le pertenece al cielo. Y aquí entra el corazón de esta enseñanza. Muchas veces despertamos con cargas, con batallas ya en marcha, con necesidades urgentes. Y en lugar de correr al trono de la gracia, corremos a nuestras preocupaciones. Pero Jesús dijo algo que lo cambia todo. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Esa no es una frase poética, es una promesa con respaldo divino. Hay cosas en tu vida que parecen no tener solución, enfermedades que los médicos no entienden, situaciones familiares que te han robado la paz por años, finanzas rotas, corazones heridos, puertas cerradas. Todo eso te lleva al borde del colapso, pero si lo llevas al altar en la mañana, se activa algo eterno. Porque la oración matutina no es una súplica cualquiera, es una oración profética. Estás hablando vida sobre tu día. Estás decretando lo que el cielo ha dispuesto. Estás guerreando antes de que el enemigo tenga tiempo de sembrar desánimo. Recuerda Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta lucha no se gana con estrategias humanas, se gana de rodillas, en intimidad, con lágrimas que claman desde lo profundo. Cuando un creyente decide levantarse temprano a orar, algo se activa en el mundo espiritual. El enemigo tiembla cuando ve a un hijo de Dios de rodillas en la madrugada, porque sabe que esa oración tiene poder para romper estructuras espirituales que han oprimido generaciones enteras. La mañana es el lugar del encuentro divino. En el Salmo capítulo 5, versículo 3, David declara: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». No era una oración vacía,
Era una postura de expectativa. David sabía que cuando clamaba en la mañana, Dios no solo oía, sino que actuaba. Pero muchas veces el creyente moderno ha perdido esta disciplina. Espera que el milagro llegue sin sembrar oración. Quiere resultados sin altar, desea bendiciones sin relación. Y por eso muchos viven frustrados, espiritualmente agotados, corriendo de un lado a otro, sin comprender que el secreto está en el cuarto secreto. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una ley espiritual. Lo que clamas en lo oculto, Dios lo manifiesta en lo visible. Lo que siembras en oración privada, florece en testimonio público. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa oración se enfoca en lo imposible? Cuando clamas por un milagro que nadie puede darte, cuando solo Dios puede intervenir, estás entrando en el terreno de la fe activa, y eso mueve el corazón de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 afirma: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La oración matutina no es solo hablar con Dios, es buscarlo con fe. Es acercarte creyendo que Él no solo puede, sino que quiere responder. Cada día que clamas en la mañana, estás levantando un altar espiritual en tu hogar. Estás diciendo al mundo invisible: hoy no caminaré solo. Hoy mi Dios va delante de mí. Estás sellando tu jornada con la autoridad del cielo. Cuando el creyente clama desde temprano, activa una dimensión de autoridad espiritual que no está disponible para el que vive desconectado. Porque la autoridad no se hereda, se recibe a través de la intimidad con el Padre. La autoridad espiritual se fortalece en la comunión, en el tiempo secreto, en el altar del amanecer. Lucas capítulo 10, versículo 19 declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es una teoría, es una promesa viva, pero no se manifiesta si no hay comunión. Dios entrega autoridad al que ora, al que busca, al que se rinde. ¿Y qué sucede cuando usamos esa autoridad en oración? Comenzamos a declarar lo que la palabra dice, no lo que el mundo dice. En lugar de decir, esto no tiene solución, declaras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de decir, ya no hay esperanza, oras, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Eso no es pensamiento positivo, eso es fe activa. Es entender que las promesas de Dios no son solo para el pasado, ni para los más espirituales. Son para ti ahora, hoy. Cada versículo es una llave que abre puertas espirituales. Y cuando oras con la palabra, estás empuñando la espada del Espíritu. Efesios 6:17. Querido hermano, querida hermana, si estás clamando por un milagro urgente, no bajes los brazos. No dejes el altar. Cada mañana que te levantas a orar, estás preparando el terreno para lo imposible. Aunque los muros sigan en pie, como en Jericó, sigue rodeándolos en oración. Aunque el mar aún no se abra, como Moisés, levanta tu vara en fe. Aunque el horno esté encendido, como con los 3 jóvenes hebreos, permanece firme. Porque Dios no solo hace milagros, Dios honra la fe. Y esa fe se cultiva cada mañana, en ese momento en que todo está en silencio, en ese instante en que eliges buscar a Dios antes que al hombre, antes que al sistema, antes que a ti mismo. Esa oración es semilla que dará fruto. No lo dudes. Uno de los errores más comunes del creyente que clama por un milagro urgente es pensar que si no ve resultados inmediatos, entonces Dios no ha escuchado.
Pero la Escritura nos enseña que la oración es también resistencia espiritual, es constancia, es perseverancia. Daniel capítulo 10, versículo 12, nos revela una verdad profunda. El ángel le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Desde cuándo? Desde el primer día, no desde el día 20, cuando llegó la respuesta visible. Eso significa que, aunque tú no veas nada, el cielo ya se movió desde el primer clamor. Por eso la oración matutina debe ir acompañada de perseverancia, de convicción, de determinación, porque muchas veces el milagro no tarda porque Dios no quiera darlo, sino porque hay resistencia en lo espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia. Esto es guerra espiritual. No es juego, no es rutina, es confrontar tinieblas con luz, es declarar lo que el cielo dice por encima de lo que la tierra manifiesta. Y eso solo lo puede hacer el que está fortalecido por la oración constante. Y si estás orando por algo imposible, entonces necesitas un combustible diario, la palabra y la presencia de Dios. No puedes alimentarte solo una vez por semana. Así como el cuerpo necesita desayuno cada mañana, tu alma necesita llenarse del Espíritu Santo al comenzar el día. Porque un corazón lleno de Dios no teme a lo imposible, lo enfrenta con autoridad. Recuerda lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la batalla que se libra cada mañana, no solo contra las circunstancias externas, sino contra los pensamientos internos que quieren sabotear tu fe. La oración matutina te alinea con el cielo, te centra en Cristo, te posiciona como hijo, y desde esa posición puedes clamar por lo imposible con autoridad, con esperanza y con certeza de que Dios responderá. Cuando un hijo de Dios se levanta cada mañana a orar, algo se establece en lo eterno. Tal vez ese día no vea el milagro, tal vez no escuche una voz audible, pero en el cielo los registros se actualizan, los ángeles se movilizan y el Padre sonríe al ver a su Hijo buscar primero el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Lo ves? El orden espiritual importa. Cuando pones a Dios primero, lo demás se ordena. Cuando haces del altar tu primer refugio, entonces el milagro no es solo una posibilidad, es una promesa que camina hacia ti. Y esa es la clave. No buscar el milagro como objetivo, sino al Dios de los milagros como prioridad. Porque cuando Dios es el centro, todo cobra sentido. Incluso los procesos dolorosos, incluso los retrasos, incluso las oraciones aparentemente no contestadas. La oración matutina transforma no solo tu día, sino tu destino. Te prepara para recibir. Abre tus ojos a lo invisible, activa tu discernimiento, y cuando llega el milagro, tú ya estás listo para administrarlo con madurez, con gratitud, con reverencia. El Espíritu Santo anhela encontrarse contigo cada mañana. Él desea hablarte antes de que el mundo lo haga. Él quiere llenarte antes de que las demandas del día te vacíen. No ignores esa invitación. No menosprecies ese momento sagrado, porque ahí, en ese silencio, en esa entrega, en ese primer suspiro de oración, está la clave de la victoria. Y si hoy estás esperando un milagro urgente, no te detengas. Persevera, clama, rinde, declara. Usa la palabra como espada. Usa la fe como escudo. Usa la alabanza como ofrenda.
porque Dios no ignora el clamor de un corazón quebrantado. Salmo 34, versículo 17, claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso es lo que hará contigo. Te librará, te responderá, te sorprenderá, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Señor amado, hoy me acerco a ti no solo para pedir, sino para agradecer, porque a veces, en medio del clamor por un milagro urgente, olvidamos que ya estamos rodeados de razones para decir gracias. Gracias por el nuevo día. Gracias por el aire que respiro. Gracias por permitirme abrir los ojos una vez más. Cada mañana es una extensión de tu misericordia, una nueva oportunidad para buscarte, una muestra viva de que aún tienes planes conmigo. En el Salmo capítulo 92, versículo 1 dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. No dice que es bueno solo cuando todo va bien, dice que es bueno siempre, porque tú eres digno de gratitud, aun cuando no entiendo todo lo que estás haciendo, y hoy quiero enfocarme en eso, en agradecer por lo que no veo, por lo que aún espero, por lo que confío que vendrá, porque la gratitud verdadera no depende de tenerlo todo, sino de reconocer que ya tengo a quien lo tiene todo, a ti, mi Dios. En medio de mi necesidad urgente, decido levantar un altar de gratitud, porque sé que cuando agradezco, cambio el ambiente espiritual. La gratitud abre puertas, desata paz, silencia la queja y atrae tu presencia. Lucas capítulo 17, versículo 16, nos cuenta de aquel leproso que al ser sanado, regresó y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Solo 1 de 10. Pero ese uno fue bendecido con algo más que sanidad. Fue restaurado en su espíritu. La gratitud completa el milagro. La gratitud sella la bendición. La gratitud es más que una actitud. Es una postura espiritual. Es mirar el cielo en medio del valle. Es decir, gracias, cuando lo más natural sería quejarse. Es levantar las manos, no solo cuando se gana, sino también cuando se espera. Uno de los mayores ejemplos de esto es el apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, escribió: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice que demos gracias por todo, sino en todo, en medio de la espera, en medio del dolor, en medio del milagro que aún no llega. Porque cuando agradeces en el desierto, estás diciendo: Señor, confío en que me estás guiando a la tierra prometida. Cuando agradeces con lágrimas, estás diciendo: creo que tú estás conmigo, aunque todo a mi alrededor se derrumbe. Y eso, querido hermano, querida hermana, es adoración pura. La gratitud purifica el alma, limpia las intenciones, nos enfoca, nos recuerda que no se trata de lo que tengo o me falta, sino de a quién pertenezco. Y pertenezco a un Dios bueno, fiel, cercano. Cada mañana, cuando levantas tu voz para agradecer, estás posicionándote como hijo, como hija. Estás reconociendo que el Padre ha sido bueno, incluso en los días difíciles. Porque muchas veces el mayor milagro no es lo que Dios cambia por fuera, sino lo que cambia por dentro de ti cuando aprendes a agradecer. ¿Y cómo se aplica esto de forma práctica? Comienza cada día mencionando 3 cosas por las que estás agradecido. Escríbelas si es posible. Tal vez una de ellas sea: gracias porque sigo esperando el milagro con esperanza, no con angustia. O gracias porque aunque no lo vea, sé que Dios está obrando. Eso transforma tu perspectiva, cambia tu oración, prepara tu corazón para recibir, porque un corazón agradecido es tierra fértil para la manifestación divina. La gratitud no solo transforma tu presente, también prepara tu futuro.
porque cuando vives agradecido por lo que tienes hoy, creas espacio para que Dios te confíe más. Un corazón que sabe honrar las pequeñas bendiciones está listo para recibir milagros más grandes. Jesús lo enseñó en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si hoy puedes agradecer por el aire que respiras, por el techo que te cubre, por la palabra que te guía, por la paz que sobrevive al caos, estás demostrando madurez espiritual. Y esa madurez te posiciona para vivir en lo sobrenatural. El enemigo quiere que pongas los ojos en lo que te falta, pero Dios quiere que abras los ojos a todo lo que ya te ha dado. Y la gratitud es la llave, es la lámpara que ilumina lo que el alma muchas veces olvida. Mira cómo oraba el salmista en el Salmo capítulo 103, versículos 2 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca. Esa es la oración del que no ha olvidado, del que recuerda, del que agradece. Y es que el corazón agradecido no necesita un milagro para adorar, lo hace antes, durante y después, porque ha entendido que el mayor milagro es tener a Cristo, y desde ahí todo lo demás es añadidura. La gratitud también renueva tu lenguaje. En lugar de hablar derrota, hablas promesa. En lugar de quejarte por lo que falta, celebras lo que ya tienes. Y eso no es negación, es fe, es tener visión espiritual, es ver cómo Dios ve. ¿Y sabes qué sucede cuando hablas con gratitud? Todo tu entorno cambia, la atmósfera espiritual de tu casa se transforma, la paz vuelve, la esperanza resucita y el milagro comienza a manifestarse, primero en tu interior. La gratitud es un lenguaje que el cielo entiende. Cuando agradeces, no estás simplemente cumpliendo un deber devocional. Estás participando en el diálogo eterno con tu Creador. Es como decirle a Dios, confío en ti, incluso sin ver todo claro. Honro lo que has hecho, aunque aún espero más. Y Dios honra esa actitud. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos entrega una fórmula espiritual poderosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La petición sin gratitud es ansiedad, pero la oración que incluye gratitud activa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto es especialmente importante cuando estás esperando un milagro urgente, porque en medio de la urgencia, la mente quiere acelerar procesos, adelantarse, angustiarse, pero la gratitud desacelera, aquieta, centra, alinea y te da una herramienta poderosa para resistir la duda, el recuerdo fiel de lo que Dios ya ha hecho. Mira hacia atrás. ¿Cuántas veces te sostuvo cuando pensaste que no podías más? ¿Cuántas oraciones respondió cuando ya habías perdido la esperanza? ¿Cuántas veces obró en silencio, sin que lo notaras, hasta que el milagro se hizo evidente? La gratitud hace memoria, y quien recuerda correctamente, espera correctamente. Por eso, cada mañana, antes de pedir, agradece. Antes de clamar, exalta. Antes de suplicar, reconoce. Di, gracias, Señor, porque tú me escuchas. Gracias, porque estás en control. Gracias, porque ya estás obrando aunque yo aún no lo vea. Ese agradecimiento constante crea una actitud de adoración que es más poderosa que cualquier atmósfera de preocupación. Y cuando vives en adoración, el milagro no solo llega, te encuentra listo. Cuando haces de la gratitud un estilo de vida, descubres que el milagro más grande no es lo que Dios da, sino lo que Dios transforma en ti. Y eso ocurre cada vez que al abrir los ojos decides agradecer antes que quejarte.
bendecir antes que juzgar, confiar antes que temer. La gratitud prepara el camino para lo nuevo. Así como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, así la gratitud allana el terreno del corazón para que el milagro llegue con propósito, sin que el orgullo lo estorbe ni la ansiedad lo contamine. Por eso, aun si no entiendes todo lo que estás viviendo, agradece. Aun si el milagro no ha llegado, exalta. Aun si no ves cambios inmediatos, bendice el nombre del Señor. Mira lo que dice Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso no es fanatismo, eso es madurez, eso es confianza, eso es adoración verdadera, y es ahí donde muchos se diferencian. Hay quienes solo agradecen cuando todo sale bien. Pero los que marcan la diferencia son los que se arrodillan, lloran, claman y aún así agradecen, porque saben que Dios no se equivoca, que sus planes son más altos, que lo que hoy duele, mañana tendrá sentido, que lo que hoy se ve como pérdida será testimonio de restauración, que el milagro urgente que pides hoy, en realidad, ya ha comenzado en el momento en que decidiste dar gracias. Así que hoy, querido Hijo de Dios, levanta tu voz y di: gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y verás que mientras agradeces, el cielo se abre, la fe se fortalece y el milagro llega. Querido hermano, querida hermana, si hay algo que activa los cielos más rápido que una oración ferviente, es una vida obediente, porque la obediencia es la llave que abre la puerta de las promesas. Es el puente entre la fe declarada y la bendición manifestada. Muchos claman por milagros, y está bien hacerlo, pero no todos están dispuestos a caminar en obediencia, y la palabra es clara. Las promesas de Dios son condicionales, no por castigo, sino por propósito, porque cada bendición tiene una responsabilidad espiritual. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y el versículo 12 afirma: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Lo ves? La lluvia viene cuando hay obediencia. El cielo se abre cuando el corazón se alinea. No se trata de religiosidad, se trata de rendición, de vivir conforme al diseño de Dios, no al capricho del alma. Y esto es clave cuando esperas un milagro urgente, porque mientras oras, Dios no solo escucha tus palabras, observa tu corazón, examina si estás dispuesto a obedecer lo que Él te diga, incluso si es incómodo, incluso si va contra tu lógica. La obediencia es prueba de confianza, y Dios honra al que le cree, pero también al que le obedece. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces la obediencia parece ilógica, como cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, como cuando pidió a Noé que construyera un arca sin lluvia, como cuando ordenó a Josué que rodeara Jericó en silencio. Pero todos esos actos de obediencia activaron un mover sobrenatural, porque la obediencia no es acerca de entender, es acerca de confiar. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero amor a Dios se expresa en obediencia, y cuando amas y obedeces, atraes su bendición. Como un padre que confía responsabilidades a un hijo fiel, así el Padre Celestial confía promesas a quienes caminan en rectitud. Muchos quieren el milagro, pero sin entregar el pecado. Quieren la bendición, pero sin dejar el orgullo. Quieren respuestas, pero no están dispuestos a cambiar.
Pero Dios no puede respaldar lo que está fuera de su voluntad. Por eso, cuando oras por un milagro urgente, examina tu corazón, no para condenarte, sino para corregirte. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay áreas donde necesitas obedecer más, rendirte más, ajustarte más a su palabra. Porque cuando hay obediencia, hay respaldo del cielo, y esa obediencia no se mide solo en lo grande. Se revela en lo pequeño, en perdonar aunque te duela, en hablar con verdad cuando es más fácil callar, en dar cuando nadie lo ve, en permanecer firme cuando todo te empuja a rendirte. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dios no bendice intenciones, bendice acciones. La obediencia es la semilla que precede la cosecha del milagro. La obediencia es escudo invisible, es protección que cubre tu mente, tu casa, tu alma. Cuando decides vivir bajo los principios del reino, estás eligiendo caminar bajo la nube del favor de Dios. Y eso, hermano, hermana, no tiene precio. Mira lo que declara el Salmo capítulo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. La obediencia abre las compuertas del cielo no como un premio, sino como resultado de caminar de la mano de Dios. Muchos piensan que obedecer es perder libertad, pero en el reino, obedecer es acceder a la verdadera libertad, la de vivir sin culpa, sin doble vida, sin ataduras espirituales. Obedecer es descansar en la voluntad de un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Y cuando tú oras por un milagro urgente, necesitas estar bajo ese diseño. No puedes pretender que Dios bendiga lo que Él no aprueba. La obediencia alinea tus deseos con su propósito. Lo que antes pedías desde la ansiedad, ahora lo clamas desde la confianza. Lo que antes esperabas por urgencia, ahora lo recibes con fe. Además, la obediencia genera testimonio. Cuando vives obedeciendo al Señor, la gente ve algo diferente en ti. Tu vida se convierte en carta abierta. Tus decisiones hablan, tus acciones predican. Y muchos verán en ti el fruto de una vida rendida. Y entonces el milagro que Dios te dé no solo te bendecirá a ti, sino que inspirará a otros. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 13. El que menosprecia el mandamiento perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La obediencia trae recompensa, no siempre inmediata, pero sí segura. Y cuando la promesa se cumple, lo hace con sello divino. Uno de los aspectos más hermosos de la obediencia es que no solo te bendice a ti, bendice a los que te rodean. Una persona obediente puede cambiar el destino espiritual de toda una casa, de toda una generación. En Hechos capítulo 16, versículo 31, Pablo le dijo al carcelero: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa salvación comenzó con una obediencia personal, y por esa fe activa, su hogar fue transformado. Así también hoy, tu decisión de obedecer activa herencias espirituales que tus hijos, nietos y generaciones futuras recibirán. Tu obediencia siembra fidelidad en tus hijos. Tu obediencia fortalece la fe de los que te observan en silencio. Tu obediencia honra a Dios en secreto y exalta su nombre en público. Además, la obediencia tiene poder para preservar tu vida en medio de tiempos difíciles. Mira lo que sucedió con Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 22 dice: Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esa obediencia salvó su vida y la de su familia. La obediencia es refugio cuando el mundo está en caos. La obediencia
Es dirección cuando todos caminan sin rumbo y mientras esperas por tu milagro urgente, no hay mejor lugar para estar que en obediencia. A veces obedecer será permanecer en silencio cuando quieras defenderte. A veces será perdonar cuando tu carne exige justicia, o dar cuando tú mismo tienes necesidad. Pero en cada acto Dios lo ve y lo recompensa. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La obediencia trae paz, y donde hay paz, el milagro tiene espacio para florecer. Obedecer no siempre será popular. A veces te mirarán raro, a veces te dirán que estás perdiendo el tiempo, que no es necesario ser tan espiritual. Pero lo que otros no entienden, el cielo lo celebra. Porque cada acto de obediencia es un acto de honra, es una declaración silenciosa que dice: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi guía, y yo confío en ti. Y es esa obediencia la que Dios recompensa, no con limosnas celestiales, sino con el tesoro de su cielo abierto. Como lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Te das cuenta? Dios no solo promete bendecirte, sino hacerlo en el tiempo perfecto, no cuando tú lo crees más conveniente, sino cuando la tierra de tu corazón está lista, cuando tu obediencia ha echado raíces profundas, cuando la fe ha sido purificada por el fuego. Entonces llega la lluvia, entonces llega el milagro, y no cualquier lluvia. Dice que es la lluvia de su buen tesoro. Esto no es cualquier bendición, es una que viene cargada de propósito, que edifica, que testifica, que glorifica a Dios. Por eso, si hoy estás esperando un milagro urgente, examina tu corazón. ¿Estoy obedeciendo a Dios con mis pensamientos, palabras y acciones? ¿Estoy siguiendo sus principios aún cuando me cuesta? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que me aleja de su voluntad, aunque me duela? Porque si la respuesta es sí, entonces prepárate, porque la obediencia atrae el cielo. La obediencia desata lo imposible. La obediencia transforma tu clamor en respuesta. Y cuando llegue ese milagro que has estado esperando, no será casualidad, será cosecha, será el fruto de haber caminado en fidelidad, será evidencia de que Dios bendice a los que le obedecen. Confiar en Dios es más que repetir una frase, es una decisión diaria, es rendir el control, es entregarle a Él no solo lo que duele, sino también lo que entendemos y lo que no. Es decir, con el alma abierta: Señor, no sé cómo, pero sé que tú sí sabes. Y eso es poderoso, porque muchas veces lo que necesitamos no es un cambio de situación, sino un cambio de postura. Pasar de la ansiedad a la confianza, de la desesperación al descanso, de querer tener todo bajo control, a dejarlo todo en manos del único que realmente tiene el control. Proverbios 3 nos da una fórmula de vida espiritual. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y como resultado, Él enderezará tus veredas. Eso no es religión, es promesa, es garantía celestial, pero requiere una rendición profunda. Porque confiar no es fácil cuando esperas un milagro urgente. No es sencillo cuando todo lo que ves contradice lo que crees. Cuando las circunstancias gritan, no hay solución, y la fe susurra, espera un poco más. Pero ahí es donde se revela la verdadera fe, la que no depende de la lógica, la que no necesita ver para creer, la que confía con todo el corazón, como dice la Escritura. Confiar con todo el corazón implica también no apoyarse en lo propio. Ese es el segundo elemento que este pasaje resalta. Porque muchas veces lo que impide que el milagro llegue no es que Dios no quiera actuar,
es que no soltamos el timón. Nos apoyamos en nuestra experiencia, en nuestras ideas, en nuestra lógica limitada. Pero hay momentos en que lo lógico falla, en que el conocimiento humano se agota, en que todo lo que pensábamos tener bajo control se sale de nuestras manos. Y es ahí donde Dios nos recuerda: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce el final desde el principio. Él sabe cómo usar el valle para formar carácter, cómo usar el silencio para enseñar dependencia, cómo usar la espera para fortalecer la fe. Confianza no es pasividad, no es quedarte de brazos cruzados, es fe activa, es decir, Señor, hago lo que me toca, pero descanso en lo que tú harás. Es orar con fervor, obedecer con diligencia, y luego dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y aquí entra el tercer punto del pasaje. Reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, no solo en los momentos difíciles, en todos. Cuando hay salud y cuando hay enfermedad, cuando hay abundancia y cuando hay escasez, cuando entiendes y cuando no entiendes nada. Porque reconocer a Dios no es un acto religioso, es un estilo de vida. Es decirle cada día: tú estás primero. Y cuando lo haces, ocurre el milagro silencioso pero poderoso de este versículo. Él enderezará tus veredas. Eso significa que Él hará que tu camino, aun cuando parece torcido, llegue a su destino. Que abrirá puertas donde tú solo veías muros. Que hará lo imposible posible. Querido Hijo de Dios, confiar no significa que no tendrás dudas. Significa que incluso cuando llegan las dudas, tú eliges seguir creyendo. Esa es la diferencia entre una fe débil y una fe madura. La fe madura no es la que no siente temor, sino la que no deja que el temor dirija sus decisiones. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió un hijo cuando todo en su cuerpo gritaba que era imposible. Años pasaron. El vientre de Sara permanecía estéril. Pero dice Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es confianza total. Y esa confianza no nace de una emoción, nace de una relación. Cuando conoces a Dios, sabes que puedes confiar en Él, porque sabes que es bueno, que es fiel, que es justo. Sabes que aunque no entiendas sus caminos, puedes descansar en su corazón. Hay un lugar espiritual al que se llega cuando aprendes a decir: no comprendo todo, pero confío en ti. Ese lugar es donde ocurre el verdadero milagro, porque ahí ya no estás peleando con Dios, ya no estás presionando a Dios, estás reposando en Él. Y cuando reposas, tu alma se calma, tu mente se ordena, tu espíritu se fortalece, porque la confianza verdadera produce paz. Esa paz de la que habla Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres ver el milagro? Confía. ¿Quieres caminar con dirección clara? Confía. ¿Quieres que lo imposible se alinee con la voluntad de Dios? Confía con todo tu corazón. Cuando eliges confiar en Dios, estás haciendo una declaración de guerra contra la ansiedad. Estás diciéndole al enemigo: puedes levantar tormentas, pero no me vas a sacar de esta barca, porque Cristo está conmigo. Y eso, amado, amada, cambia todo. Confianza es saber que Dios no solo escucha, sino que ya está trabajando. Como dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mientras tú oras, Dios trabaja. Mientras tú clamas, Él alinea personas, circunstancias, recursos. Mientras tú esperas, el cielo se mueve a tu favor.
Y en ese proceso de espera, la confianza se vuelve tu alimento diario. Cada mañana te levantas y dices, hoy no veré con mis ojos naturales, pero sí creeré con mis ojos espirituales. Es lo que el salmista declaró en el Salmo capítulo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa firmeza viene de conocer quién es tu Dios, no un Dios lejano, no un ídolo sin poder, sino el Dios vivo, el que abrió el mar, el que cayó maná del cielo, el que cerró la boca de los leones, el que resucitó a Lázaro, el que venció a la muerte. Ese es el Dios en quien confías. Y si ese es tu Dios, entonces el milagro urgente que necesitas no es imposible para Él. Solo debes confiar en sus tiempos, en su forma, en su fidelidad, porque Él no llega tarde, Él no improvisa. Él no se olvida. Mientras tú vives confiando, estás preparando tu corazón para recibir. Estás viviendo como quien ya sabe que la respuesta está en camino. Estás caminando como quien ya fue oído, como quien ya fue visto, como quien ya fue respaldado. Porque cuando Dios ve un corazón que confía sin condiciones, Él no se queda quieto. Confiar es soltar. Es entregar cada área, cada preocupación, cada detalle a las manos que nunca fallan. Es decirle a Dios, no solo quiero tu milagro, quiero tu voluntad, porque sé que si tú me guías, nunca me perderé. Esa es la esencia de vivir en confianza total. Saber que el plan de Dios es mejor, incluso cuando no coincide con tu calendario. Porque cuando confías, no te desesperas si el milagro tarda, porque sabes que cuando llegue, será perfecto. Mira lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz completa solo viene cuando confías completamente. Cuando sueltas tu prudencia, tus cálculos, tus métodos, y te abandonas a su propósito. ¿Estás esperando un milagro urgente? Entonces, haz del descanso en Dios tu refugio. Que no te consuma la preocupación, que no te agobie la demora. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió, Él cumplirá. Pero mientras tanto, confía. Confía aunque no entiendas. Confía aunque llores, confía aunque te tiemblen las rodillas, porque esa confianza se convierte en adoración, se convierte en declaración profética, se convierte en aroma agradable al trono de Dios. Y el cielo responde a ese aroma, el cielo responde a un corazón que dice, aunque no lo vea aún, yo confío, porque ese tipo de fe no se finge, se vive. Y es la fe que mueve montañas, que rompe cadenas, que atrae milagros. Hoy, haz de Proverbios 3, 5, 6 tu declaración diaria. Escríbelo, repítelo, créele, porque mientras tú confías, Dios endereza tu camino. Y al final, cuando veas ese milagro manifestarse, cuando lo imposible se haga realidad, dirás con lágrimas en los ojos, valió la pena confiar, Dios nunca me falló. Cada mañana es un lienzo en blanco que solo Dios sabe cómo pintar. Tú puedes tener planes, agendas, tareas, pero solo Dios conoce los desvíos, los desafíos, las oportunidades escondidas. Por eso, entregar tu día al Señor no es un gesto devocional, es una declaración de dependencia. Es decir, Señor, este día no es mío, es tuyo. Cuando te despiertas y lo primero que haces es orar, no estás perdiendo tiempo. Estás marcando el rumbo, estás activando la guía divina, estás cediendo el volante al Espíritu Santo. Salmo capítulo 143, versículo 8 dice, Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¡Qué declaración tan profunda! A ti he elevado mi alma. Eso es entrega, eso es rendición matutina. Y cuando enfrentas un día que sabes que será difícil,
ya sea por una situación urgente, por un milagro que esperas o por un dolor que te pesa. Entonces, entregar el día se convierte en tu primer acto de fe. Es como decir: Dios, no sé qué noticias me esperan, pero sí sé que tú vas conmigo. No sé si la respuesta llegará hoy, pero sí sé que tú sigues obrando. Y esa certeza trae paz. Una paz que guía tus decisiones, que endereza tu ánimo, que silencia las voces del miedo. Entregar el día no significa esperar que todo salga perfecto, sino confiar que, pase lo que pase, Dios ya ha ido delante de ti. Esa entrega es un acto de humildad espiritual. Reconoces que no controlas el tiempo, las personas, las circunstancias, pero sí puedes decidir en quién te apoyas. Y cuando eliges al Señor como tu guía, entonces cada paso, aun los que no entiendes, comienza a alinearse con su voluntad. Proverbios capítulo 16, versículo 3 lo expresa así: Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando encomiendas tus acciones a Dios desde temprano, hasta tus ideas se ordenan. Tu mente se aclara. Tu propósito se afirma. Esto es especialmente necesario cuando estás atravesando un tiempo de necesidad urgente, de batalla espiritual intensa, de lucha invisible. Porque si enfrentas ese día en tus fuerzas, te agotas. Pero si lo entregas a Dios, lo enfrentarás con respaldo celestial, ejemplo de oración al despertar. Señor amado, hoy me levanto y antes que cualquier otra cosa, vengo a ti. Te entrego este día por completo, cada hora, cada decisión, cada pensamiento. Toma tú el control, Señor. Camina delante de mí, guía mis pasos, endereza lo torcido, sana lo herido, abre lo cerrado y sobre todo, que tu presencia no se aparte de mí. Aunque aún estoy esperando el milagro, hoy elijo comenzar este día confiando, creyendo y descansando en ti. Amén. Esa entrega produce frutos eternos, porque cada día tiene su propio afán, como dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 34. Pero si lo entregas, ese afán no te dominará, porque no vivirás para sobrevivir, sino para obedecer, confiar y ver la gloria de Dios. Cuando decides entregar el día al Señor desde el primer momento, estás haciendo algo más que hablar. Estás estableciendo gobierno espiritual. Estás declarando que ese día no será regido por el temor, por la confusión, ni por la ansiedad, sino por la voluntad perfecta de Dios. Y eso tiene un efecto inmediato en tu entorno. Tu manera de pensar se renueva. Tus decisiones cambian de tono. La forma en que enfrentas las noticias, las interrupciones, los conflictos, ya no es reactiva, sino guiada por el Espíritu. Porque sabes que nada de lo que ocurra ese día será sorpresa para Dios. Y si Él ya lo sabía, también ya preparó la provisión para ese momento. Por eso es tan importante orar al comienzo del día, no solo para pedir que todo salga bien, sino para declarar: Señor, aun si no sale como espero, yo confiaré en ti. Veamos otro ejemplo de oración matutina para entrega total. Padre, te doy gracias por este nuevo día. Me despierto y lo primero que deseo es reconocer que te necesito. Hoy no quiero caminar por instinto, por prisa ni por emoción. Hoy quiero ser guiado por tu sabiduría. Si algo no proviene de ti, ciérralo. Si hay algo que debo ver, muéstramelo. Si debo callar, ayúdame. Si debo hablar, que mis palabras sean sazonadas por tu gracia. Señor, este día es tuyo. Haz tu voluntad en mí. Este tipo de oración no solo cambia el día, cambia al que ora, porque cuando decides entregar todo, también entregas tus cargas. Salmo capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Y quien es sustentado por Dios, no será conmovido por las circunstancias. Entregar tu día no significa que todo saldrá sin problemas. Significa que pase lo que pase, tu confianza ya está puesta.
que tus pies no caminarán al ritmo del miedo, sino al paso del Espíritu, y cuando esto se vuelve hábito, se convierte en cultura espiritual. Ya no solo oras cuando hay urgencia, oras porque sabes que cada jornada necesita cobertura, que cada decisión necesita dirección, que cada paso necesita propósito, y eso abre una dimensión hermosa de comunión. Empiezas a discernir las pequeñas guías de Dios durante el día. Comienzas a reconocer cuándo te está hablando, cuándo te está deteniendo, cuándo te está abriendo puertas que no estaban en tu plan, pero sí en el suyo. El salmista lo expresó con claridad en el Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esa lámpara solo alumbra cuando el corazón está entregado, cuando no hay reservas, cuando le dices a Dios, haz lo que quieras, cuando quieras, como tú quieras. ¿Quieres ver milagros? Comienza por rendir el control. Muchas veces el milagro se retrasa no porque Dios no quiera actuar, sino porque tú no has soltado el timón. Porque aún estás diciendo, Señor, obra, pero a mi manera. Y Dios no trabaja bajo condiciones humanas. Él obra cuando hay entrega real, y esa entrega comienza en lo cotidiano. En ese Padre, te doy mi agenda. En ese Señor, te entrego mi reunión de hoy. En ese guíame si debo hablar con esa persona. Ese tipo de oración activa lo sobrenatural, en lo más natural. Rendir el día al Señor no es una fórmula, es una relación. No es una técnica para que todo salga como tú quieres, sino una declaración de que todo saldrá como Dios lo ha planeado. Y eso es descanso, eso es libertad, eso es fe verdadera. Cada día tiene desafíos, cada día trae decisiones, cada día presenta situaciones que escapan a tu control. Pero si lo entregas desde el primer instante, ya no caminas solo. Ya no luchas desde el alma, sino desde el espíritu. Ya no reaccionas por impulso, sino que actúas por convicción. Y así, tu día se convierte en altar. Cada encuentro, cada palabra, cada acción, se transforma en una oportunidad para glorificar a Dios. Porque ya no vives para sobrevivir, vives para obedecer, para servir, para reflejar a Cristo. Y mientras caminas de esa forma, el milagro por el que tanto has orado ya no es tu centro, Cristo lo es. Y ahí ocurre el verdadero milagro. El milagro de una vida transformada, una vida que dice, Señor, si me das lo que pido, te adoraré, pero si no me lo das como espero, también te adoraré. Y entonces el cielo se abre, porque Dios responde a la entrega sincera, a la rendición completa, a ese corazón que no busca controlar, sino obedecer. Hoy te invito a comenzar cada día con esta declaración. Padre, este día es tuyo, yo soy tuyo, mis pasos son tuyos, haz en mí y a través de mí lo que desees. Abro mis manos, abro mi agenda, abro mi alma, para que tú tomes el control total. Me entrego a ti. Guíame, protégeme, sorpréndeme y sobre todo, úsame. Amén. Y así, cada día se convierte en oportunidad divina, porque cuando rindes el día, rindes la vida. Y cuando rindes la vida, el cielo responde. Nos dio para vivir esa transformación es la oración, especialmente la oración al comenzar el día, porque es en la madrugada del alma, cuando todavía nada externo ha influido tu mente, donde la voz del Espíritu puede operar con claridad. Y es allí, en ese momento íntimo, donde el Señor no solo escucha tus palabras, también renueva tu interior. Romanos 12, versículo 2, no nos llama a ser mejores personas por nuestra cuenta. Nos llama a ser transformados, no por fuerza humana, sino por renovación divina. Y esa renovación comienza en la mente, en la forma en que piensas, percibes, interpretas, porque como piensas, vives, y como oras, piensas. Es por eso que cuando al iniciar el día eliges buscar a Dios, tu mente se alinea al cielo.
se desconecta del ruido del mundo, se desintoxica de las mentiras del enemigo, y entonces ocurre lo que Pablo describe. Puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. La mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra espiritual del día. Por eso el enemigo ataca tus pensamientos desde temprano. Hoy tampoco va a cambiar nada. Dios no te va a responder. Mira cómo está todo. ¿De verdad vas a seguir orando? Pero cuando tú eliges comenzar tu jornada en oración, estás desarmando esas mentiras antes de que se instalen. Estás llenando tu mente de verdad. Estás declarando, no me voy a conformar al pensamiento de este mundo, yo tengo la mente de Cristo. Y esa decisión diaria te transforma. Romanos 12:2. No es solo un llamado a resistir el mundo, es una invitación a vivir renovado, a pensar diferente, a creer diferente, a responder diferente. Porque no puedes vivir una vida nueva con pensamientos viejos. La renovación comienza con una decisión: presentarte cada mañana ante Dios y decirle, limpia mi mente, alinea mi alma, renueva mi corazón. Y cuando lo haces, ya no comienzas el día cargando los restos de ayer, sino caminando con fuerzas nuevas. Isaías, capítulo 40, versículo 31 lo dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo ves? Esperar en oración renueva no solo tu mente, sino también tus emociones, tu energía, tu visión espiritual. Y así, cada mañana se convierte en una resurrección, porque muere el miedo y nace la fe, muere la duda y resucita la esperanza, muere el yo y reina Cristo. La transformación espiritual no es un evento único, es un proceso diario. Y ese proceso no sucede automáticamente, sino a través de una renovación constante. Tal como necesitas alimentarte cada mañana para tener fuerza física, necesitas renovar tu mente y tu espíritu con la palabra y la oración. Cada día trae sus propias cargas, sus propias voces, sus propios desafíos. Por eso la oración matutina no es opcional, es vital. Es el momento en que tú decides de qué vas a llenarte, del mundo o de la presencia de Dios. Cuando oras al despertar, no solo estás haciendo un acto devocional, estás activando un proceso de transformación continua. Estás diciendo, Señor, cámbiame hoy. No quiero comenzar este día siendo el mismo de ayer. Y Dios, que es experto en hacer nuevas todas las cosas, empieza a obrar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 lo confirma. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es exactamente lo que hace la oración matutina. Renueva tu hombre interior, te fortalece por dentro, te estabiliza emocionalmente, te reubica espiritualmente. Y mientras eso sucede, comienzas a pensar diferente. Ya no ves tu necesidad como una sentencia, sino como una oportunidad para ver a Dios glorificarse. Ya no defines tu identidad por tus fallas, sino por su gracia. Ya no vives desde la reacción, sino desde la revelación. Porque quien ora ve más claro. Quien ora se vuelve más sensible. Quien ora es transformado. La oración al amanecer no solo renueva tu mente, también renueva tu propósito, porque muchas veces el desánimo no viene por la lucha en sí, sino por olvidar por qué estás luchando. Y en la presencia de Dios todo se aclara. Ahí, en ese lugar íntimo, Dios te recuerda quién eres. Te recuerda que no estás solo. Te recuerda que lo que estás esperando no es un capricho, sino un proceso que Él está usando para fortalecerte, para prepararte, para revelarte cosas que solo en la espera puedes entender. Romanos 12:2 dice,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? La renovación de la mente no es un fin en sí mismo, es un medio para discernir el propósito divino. Y esa renovación ocurre cuando eliges no conformarte, cuando no te adaptas a la queja, al temor, a la incredulidad, cuando dices, yo no voy a pensar como el mundo, yo voy a pensar como un hijo de Dios, como alguien que espera con esperanza, que ora con fe, que vive con propósito. Eso es transformación, no un cambio externo, sino una metamorfosis del alma, una revolución interna, un despertar espiritual que comienza en lo secreto, pero impacta todo lo demás. Por eso, cada vez que oras al comenzar el día, estás diciendo, Señor, hoy no quiero actuar desde mis emociones, quiero actuar desde tu verdad. Y eso cambia tu jornada, cambia cómo hablas, cambia cómo respondes, cambia cómo crees, porque la oración no solo cambia las cosas, te cambia a ti. La transformación espiritual no ocurre en la cumbre de la emoción, sino en la fidelidad de lo cotidiano. En esos momentos en que decides levantarte, orar, buscar a Dios, aunque no sientas nada, aunque aún no veas el milagro, aunque parezca que todo sigue igual, pero en lo invisible estás siendo transformado. Cada mañana en oración es un ladrillo espiritual. Es una inversión eterna, es una cita sagrada donde el Padre moldea tu corazón. Y esa transformación es la que te sostiene cuando el viento sopla, cuando el enemigo miente, cuando la espera se alarga. Porque quien ora, resiste. Quien ora, discierne. Quien ora, persevera. Y esa perseverancia forja carácter. Te vuelve sensible a la voluntad de Dios. Te hace madurar en la fe. Ya no solo oras por un milagro, oras para conocer más al Dios de los milagros. Ya no solo pides salida, pides sabiduría. Ya no solo clamas por respuesta, clamas por transformación. Y entonces cuando el milagro finalmente llega, porque llegará, ya no eres el mismo. Lo recibes con madurez, lo administras con gratitud, lo compartes con humildad, porque el mayor milagro no fue externo, fue interno. Dios no solo te dio lo que esperabas, te dio una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Hoy, haz de Romanos 12:2 tu lema de vida. Escríbelo, decláralo, vívelo. No me conformaré al sistema de este mundo. Seré transformado cada día por medio de la renovación de mi entendimiento, para vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y esa voluntad, aunque aún no lo veas, ya está obrando a tu favor. Hay un tipo de paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se derrumba cuando llegan malas noticias, una paz que no desaparece cuando la respuesta tarda. Esa es la paz de Cristo, una paz que Él prometió dejarnos, que no es superficial ni temporal, es sobrenatural, permanente y suficiente. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían pruebas, persecuciones y momentos de temor, y justo antes de partir les dejó esta joya espiritual. Mi paz os doy, no una paz comprada con oro, no una paz fingida, no una que depende del clima o de la cuenta bancaria, sino la misma paz que Él tenía al enfrentar la cruz. Esa paz está disponible para ti cada mañana. Y es especialmente importante cuando estás esperando un milagro urgente, porque la espera sin paz es agonía, pero la espera con paz es adoración, es saber que aunque el milagro aún no haya llegado, ya tienes la garantía de su presencia. Y donde está su presencia, hay paz. La paz de Cristo no es pasividad ni ausencia de problemas, es la seguridad profunda de que Dios está en control incluso cuando tú no lo estás. Es el escudo invisible que protege tu mente del caos, que silencia los gritos del miedo, que fortalece tu espíritu en la prueba. Y esa paz se activa en el amanecer, cuando eliges buscar al Señor antes que cualquier otra voz. Cuando te arrodillas, respiras profundo y dices, Padre, hoy no sé lo que me espera,
pero sé que tú vas conmigo. Dame tu paz, esa que el mundo no entiende, esa que nada ni nadie me puede quitar. Filipenses capítulo 4 versículo 7 lo declara así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira ese poder, guardar corazones y pensamientos. ¿No es eso lo que más necesitamos? Un corazón firme, una mente clara, un espíritu fortalecido. Eso es lo que la paz divina produce cuando la recibes desde temprano. Esa paz te guía en medio del tráfico, en medio del estrés, en medio del conflicto. No es que el mundo se vuelva más fácil, es que tú ahora caminas con una cobertura interior. Y mientras esperas por tu milagro urgente, esa paz es la que te mantiene de pie. Es la que te recuerda, aún no ha llegado, pero ya está en camino. Y mientras tanto, yo me quedo en paz. La paz de Dios no solo es refugio, también es dirección. Porque cuando tu alma está en paz, puedes escuchar mejor la voz del Espíritu. Puedes discernir lo que es de Dios y lo que no. Puedes caminar sin prisas, sin impulsos, sin confusión. Colosenses capítulo 3, versículo 15, lo expresa con claridad. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¡Qué palabra tan poderosa! Que la paz gobierne, no que visite de vez en cuando, no que aparezca solo en momentos bonitos, sino que sea autoridad, guía, centro. Eso significa que puedes tomar decisiones basadas en la paz. Puedes decir sí o no, no solo por lógica o emoción, sino por paz interior, porque la paz de Dios no te deja en duda. Si Él está en algo, te lo confirma con tranquilidad, y si no está, lo sientes en el espíritu. Por eso es tan importante buscar esa paz en la mañana, porque es ahí donde se establece el tono espiritual de tu día, donde eliges no dejar que el miedo dirija tus pasos, donde decides caminar en quietud, aunque haya tormenta. Y cuando haces de esa paz tu punto de partida, entonces el milagro deja de ser una presión y se convierte en una promesa que esperas con serenidad. Dices, Señor, tú sabes cuándo y cómo, yo solo quiero caminar contigo, y mientras espero, me basta tu paz. Jesús no dijo, les doy tranquilidad si todo sale bien. Él dijo, mi paz os doy. Eso significa que su paz no es condicional, no depende de tu estado de ánimo. No depende del informe médico, del saldo en tu cuenta, de lo que otros digan o hagan. Depende únicamente de Él, y si Él prometió darte esa paz, puedes recibirla cada mañana, como un regalo celestial. En Isaías capítulo 26, versículo 3, encontramos esta joya espiritual. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la clave, pensar en Dios, poner tu enfoque, tu atención, tu fe en Él. Porque donde están tus pensamientos, ahí estará tu paz o tu ansiedad. Y si al amanecer eliges pensar en su grandeza, en su fidelidad, en su soberanía, entonces tu alma comenzará el día con escudo de reposo. Y eso es vital cuando estás esperando algo que parece urgente, porque sin paz la espera te aplasta, pero con paz la espera se convierte en altar. Cada día es una oportunidad para decir, no lo tengo aún, pero tengo paz, y eso me basta. Y no es una paz frágil, es firme, sólida, estable. Como dijo el Salmo capítulo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la paz que el Señor quiere derramar sobre ti, cada mañana. Cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no estaba dando una sugerencia, estaba liberando una promesa, porque Él sabía que la vida traería tormentas, pero también sabía que su paz sería suficiente para atravesarlas. Y esa paz
no desaparece cuando todo se complica, se intensifica, se vuelve tu refugio, tu ancla, tu base, porque ya no estás atado a lo que ocurre afuera, estás sostenido por lo que Dios ha plantado dentro de ti. Cada mañana, cuando eliges orar, agradecer, meditar en su palabra, estás cultivando ese campo interno donde su paz florece. Estás dándole espacio al Espíritu para apagar el ruido, para fortalecer tu fe, para recordarte, no estás solo, yo estoy contigo. Y mientras esperas, yo te guardo en paz. Y esa paz se vuelve testimonio, porque otros te mirarán y dirán, ¿cómo puedes tener tanta serenidad si aún no ha llegado tu milagro? Y tú responderás, porque ya tengo a Cristo, y con Él tengo todo. Ese es el poder del amanecer en su presencia. No cambia las circunstancias, te cambia a ti. Te prepara para lo que venga, te capacita para lo inesperado, te transforma para reflejar al Príncipe de Paz. Hoy haz de Juan 14:27 tu escudo. Señor Jesús, gracias por tu paz. Hoy la recibo, hoy la declaro, hoy la vivo. Aunque mi corazón clama por un milagro urgente, elijo vivir este día con la paz que tú dejaste. Y esa paz nadie me la podrá quitar. Y con esa paz camina firme, porque el milagro puede tardar, pero la paz ya está contigo. Amado hermano, amada hermana, si esta oración ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia del Señor envolverte como un manto de paz mientras clamas por ese milagro urgente, entonces te invito a que no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete al canal Salmos de Fe. Aquí cada mensaje, cada palabra, cada oración es un faro encendido para tu alma. Y si conoces a alguien que hoy necesita una palabra de aliento, comparte este video con amor. Nunca sabes qué oración será la llave que abra una puerta cerrada en el cielo para otra persona. Te animo también a dejar tu petición en los comentarios. No estás solo, somos una familia de fe y estaremos orando contigo, creyendo por tu milagro. Y si has sentido esa paz especial que solo Dios puede dar, te pido que lo escribas como testimonio en los comentarios con estas palabras. Señor, confío en tu milagro y recibo tu paz. Esa frase será tu declaración pública de fe. Será tu semilla de esperanza plantada en el altar del cielo. Gracias por estar aquí. Gracias por creer. Gracias por no rendirte. Y recuerda, cada amanecer es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse. Él no ha terminado contigo. Tu historia sigue y lo mejor aún está por venir.